Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Como todos los domingos, hoy estamos Yali Núñez y Johanna Kelly. Y vamos a hablar de lo último que está pasando en temas políticos de mucho interés aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica. Yali, ¿qué pasó esta semana? Bueno, impeachment es lo que ha pasado. No para. Ya el presidente está de vuelta de Davos, pero mayormente ha sido este tema del juicio político, el cual los demócratas parecen no tener fin, no tienen llenadera. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Esperemos que en esta semana que viene ya se resolucione todo, que el presidente sea exonerado una vez más después de acusaciones injustas por parte de los demócratas y que podamos movernos hacia adelante. Ok, entonces hoy vamos a hablar de impeachment, juicio político, del control de armas y cómo le fue al secretario de Estado Pompeo en Latinoamérica. Sí, lo que hemos visto esta semana con impeachment, ya lo hemos visto repetidamente, Johanna. Sabíamos perfectamente que iban a ser varios días. Los republicanos tenemos el interés de que esto sea lo más rápido posible para que el presidente pueda recomenzar todo este proceso de concentrarse profundamente y únicamente, porque es muy difícil con un proceso como este simultáneamente, que puedan estar centrados en los temas que más les interesan a los estadounidenses, pero lo hemos visto así. Están sucediendo muchísimas cosas en temas internacionales. Estamos viendo el continuo apoyo del presidente en temas, por ejemplo, con Venezuela, que vamos a tocar ese tema un poquito más adelante con la gira del secretario Pompeo y también del presidente Trump, los temas que se han tocado con respecto a esto, pero vemos el continuo desespero de los demócratas por continuar esta vendetta política que no tiene para cuándo acabar. Vimos los testimonios que dieron Adam Schiff y los managers que han estado frente a todo este circo político que ha estado tomando lugar esta semana. ¿Qué opinión te ha merecido a ti los comentarios que hemos visto? Bueno, pues fue una semana muy interesante. Vimos la presentación de las partes. Lo he dicho antes, para los abogados, yo creo que este tema nos llama mucho la atención, ver cómo se desarrolla el juicio, cómo se presentan los alegatos, cómo se presenta el caso, el análisis de la evidencia. Me gustó mucho y me llamó bastante la atención, porque estaba un poco desanimada de cómo se manejó al comienzo la primera etapa, pero me gustó mucho esta segunda etapa, donde veo a los demócratas actuando más como fiscales, que es, digamos, no los demócratas, pero la Cámara de Representantes, perdón, la Cámara la veo actuando más como en su verdadero rol, como fiscales, ¿no? Entonces hicieron una presentación del caso muy detallada, iban hablando de los cargos, de los hechos, iban mostrando la evidencia y luego iban aplicando la ley y haciendo conclusiones y análisis profundo. Esto me pareció muy profesional, muy legal. Así debería seguir el debate y el juicio. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención la intervención del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Roberts, que le hizo un llamado de atención a ambas partes. A ambas partes, sí, tanto a la Cámara que estaba presentando o acusando, como tanto a los defensores de la Casa Blanca. De cierta manera, hasta una amonestación. Sí, fue una amonestación. A ambas partes diciéndole, ¿sabes qué? Más vale que entiendan que están en la corte más alta del mundo, que en estos momentos esto es un tema que hay que tomar serio. Y espero que en gran parte creo que eso también fue para los demócratas, porque para los dos, porque los dos estaban sarcásticos, utilizando un lenguaje muy ciertamente la amonestación fue a ambas partes, pero en lo que quiero centrarme es en la parte de Adam Schiff. Hemos visto con anterioridad cómo se han hecho chistes de un tema y cómo lo ha tomado a la ligera un tema tan serio como lo que es este juicio político que se le está haciendo al presidente Trump. Y también creo que es importante, los demócratas se están centrando en toda esta parte del abuso de poder y por la parte republicana o por la parte de la defensa del presidente, lo que se está viendo es la demostración de que no hay un caso en estas alegaciones de abuso de poder. Lo que me preocupa y lo que me entristece, digamos, desde el punto de vista de justicia y meramente legal, porque aunque sea un juicio político, de todos modos es un juicio bajo el sistema legal americano, es que quien va a tomar la decisión, digamos los jueces en este caso, es el Senado, pero el Senado está totalmente ligado con una de las partes, que es el acusado, que es el presidente. Tenemos un Senado de mayoría republicana y un Senado que está constantemente haciendo política, no es un Senado que está asumiendo su rol de jueces
de quienes van a tomar una decisión justa, están simplemente bueno, apoyando. El Senado no es el juez. Pero es que esa no es la posición del Senado. Pero es que es exactamente la posición, porque el Senado es el que tiene que votar y es el que vota. Pero para si eso, la pero para si eso está el magistrado Roberts y el Senado, la posición que va a tomar el Senado es en la determinación final. Pero va a ser permíteme, el magistrado está ahí por algo. El Senado sí va a llevar a cabo una votación y va a ser ahí donde se va a definir si estos argumentos realmente sin peso que están llevando los demócratas a este juicio político, como ellos lo quieren llamar, pero realmente es un circo político, tienen o no el peso suficiente para poder inculpar al presidente Trump de lo que ellos lo están acusando. Y me llamó mucho la atención cuando Adam Schiff... toma el Senado, pero no la toma me llama el mucho magistrado. me llama mucho la atención cuando Adam Schiff empieza a hablar y dice... Creo que lo importante aquí es que veamos que se haga un juicio justo, no tanto la determinación que se lleve a cabo. Y sí, se está llevando a cabo un juicio y la decisión va a ser con la que concluyan. Y va a ser básicamente que van a una vez más a exonerar al presidente y eso lo sabemos todos Pero acá. ¿cómo se exonera? ¿Cuál es el proceso de exoneramiento? ¿Cómo probando se hace la que votación? no hubo un abuso de poder y que no hubo un quid pro quo, que es de lo que están acusando los demócratas desde el principio. A lo que voy es quién toma la decisión. Si estamos en un juicio criminal o si estamos en un juicio civil. Johanna, tú sigues diciendo que esto es un juicio criminal. Esto no es un juicio criminal. Pero es un juicio civil, es pero un entonces juicio no hay bajo por qué el compararlo. legal. Entonces no hay por qué compararlo. Pero claro que hay que compararlo porque estamos hablando de determinar si una persona es responsable o no de un acto y lo estamos haciendo bajo los preceptos legales. Entonces aquí no hablamos de una verdadera imparcialidad porque quienes están tomando la decisión, que es el Senado, quienes votan para decidir si es realmente inocente o culpable o si de verdad cometió abuso de poder, obstrucción al Congreso, es el Senado en una votación como lo hace un jurado de conciencia. La diferencia es que este Senado está votando o está actuando no como quien toma como el jurado de conciencia que toma la decisión basado meramente en la objetividad de la prueba, sino están actuando como si fueran los defensores del presidente y eso no debería ser así porque él ya tiene su grupo de abogados defensores. Entonces, ¿qué debería ser la parte acusatoria? Los demócratas no actuar como las personas que están acusando al presidente. Mira, a mí lo que me está pareciendo aquí, a mí lo que me está pareciendo y esto es lo que hacen los demócratas diariamente. Quieren comparar lo que está sucediendo con el presidente Trump como un crimen. Ni siquiera un impeachment es un crimen. Ni siquiera un impeachment es un crimen. Es un juicio Entonces, político. no hay por qué compararlo con un juicio criminal. No hay por qué poner en la misma perspectiva o en la misma óptica a una persona que no ha cometido un crimen con una persona que ha cometido un crimen. Pero es que yo no estoy hablando de compararlo desde el punto de vista criminal. Estoy hablando del proceso del juicio. El proceso no es el de un proceso criminal, entonces no debería llevarse a cabo de la misma manera. Pero se llama juicio político, si es un juicio, es porque es un proceso de justicia para determinar si el presidente cometió o no actos en contra del interés nacional de los Estados Unidos, si violó o no la ley, si cometió actos, porque hay actos ilegales, hay actos ilegítimos. En este caso estamos hablando de actos ilegítimos, actos en contra de los intereses nacionales. Ahora estamos hablando sobre los términos correctos. Porque el impeachment lo permite, el juicio político, así como fue definido en la época de Clinton, el juicio político no es solo para castigar al presidente por actos criminales o actos que están en la Constitución, sino también para actos que están por fuera del interés nacional, actos que comprometen la Constitución, actos que comprometen el interés público, como la obstrucción de justicia o como, en este caso, el abuso de poder. Si abusamos el poder para proteger nuestro propio interés por encima del interés del pueblo americano, se está cometiendo un acto que merece ir a juicio político. Vamos ahora a dos puntos. Los dos artículos son obstrucción de poder, como acabas de mencionar, y abuso de poder. Esos son los artículos que presentan los demócratas en contra del presidente Trump, para poner las cosas un poco en perspectiva. Los demócratas parecen estarse inclinando más y centrando más hasta ahora. El juicio todavía está en continuidad, entonces veremos hasta dónde, qué curso va tomando. Pero en estos momentos se están centrando mucho más en lo que es el abuso de poder. ¿Cómo pueden explicar que una persona abusó el poder de retener esa ayuda cuando la ayuda eventualmente fluyó hacia la parte que la estaba esperando?
Porque es como si yo voy a robar una tienda y estoy lista para robar la tienda, pero no realmente intento abrir, pero no termino de abrir y no entro a robar porque veo la policía que me está viendo. Obviamente es muy claro, y si vamos a la línea del tiempo, desde finales de julio... En lo que estás describiendo un intento. No, estoy hablando exactamente de lo que pasó. Él retuvo desde finales de julio, aproximadamente sobre el 25 de julio, inclusive hay pruebas del Pentágono emitiendo su preocupación formal y oficial sobre lo que estaba haciendo la Casa Blanca y la orden que había dado Donald Trump de parar y detener y suspender la ayuda, el desembolso de la ayuda humanitaria a Ucrania. Desde esa época comenzó y el desembolso se hizo en septiembre 11, si no estoy mal. O sea, estamos hablando de más de un mes que se retuvo. ¿Y cuándo? Y fue antes. El desembolso se hizo después, de que salió a la luz pública el escándalo de la llamada, yo creo que hay algo que aclarar acá. Yo creo que hay algo que aclarar acá. Y esto es una comparación sumamente válida. La preocupación vendría siendo, Ucrania está librando una lucha, están esperando estas armas para poderse defender. Esto no es algo de hoy, Ucrania ha estado en esta situación ya por un buen tiempo. Nunca recibió ningún tipo de ayuda de la administración de Obama, sin embargo, nunca recibió ayuda letal, recibió ayuda humanitaria. Claro, sí, pero con la ayuda humanitaria no pueden pelear en el campo de batalla. Con la ayuda letal, sí. Y el presidente Trump no solamente se la ha dado una, sino que se la ha dado 3 veces. Entonces, cuando estamos hablando de que se le está cuestionando a esta administración o al presidente el que no esté brindando la ayuda que los demócratas están criticando que no se estaba brindando, vamos a ver dónde nos paramos. Vamos a ver con qué cara y con qué doble estándar se critica algo que estaba sucediendo. Pero hablemos de algo y que nunca sucedió bajo llama Obama. mucho la atención. Primero, ayuda humanitaria no para las guerras o no para... claro que sí. Por supuesto. Uno de los grandes problemas, eso exactamente es lo que estoy diciendo. grandes problemas de Ucrania es el nivel tan alto de corrupción que tiene. Y la ayuda humanitaria que dio la presidencia de Obama, claro que ayuda. No necesita, no solo necesario ayuda, perdón, déjame terminar. No, dinero para comprar armas y volverse más beligerante no es la solución a problemas como la corrupción y ni siquiera la solución a la guerra, porque hay otras alternativas. Educación, si queremos combatir la corrupción tenemos que fortalecer nuestros sistemas judiciales, nuestro sistema legal. Tenemos que tener unas leyes más fuertes y unos procedimientos para castigar a la corrupción desde afuera y desde adentro del gobierno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con inversión en el tema de legal y en el tema de educación. Así que el tema humanitario, la ayuda humanitaria brindada por el presidente Obama sí fue importante y es importante para cualquier país que esté enfrentando los problemas de Ucrania. No solo ayuda militar es lo que necesita un país como Ucrania. Entonces yo digo que se necesitan de las dos cosas, pero simplemente desvirtuar o no tener en cuenta y solo pensar en la parte militar como la única solución, ahí es donde no estoy de acuerdo. Creo que los dos se tienen que balancear. Y creo que ese mismo argumento tienes que dárselo a los demócratas porque entonces quizás tú deberías ir a defender al presidente en corte abierta porque ese argumento le serviría a perfección lo que acabas de decir. No lo defendería. En cuestión de ayuda humanitaria, sí, por supuesto que las ayudas humanitarias son importantes, pero con una lata de arroz no vas a atacar al enemigo, ¿verdad? Entonces este presidente le ha dado ayuda humanitaria y le ha dado ayuda letal. Cuando la situación con Obama no fue no era ayuda humanitaria lo que más necesitaba en ese momento Ucrania. Lo que necesitaban era ayuda militar por el anexo de Crimea y por la situación del avión que se había caído. Entonces, no que se había caído, que habían tumbado, básicamente. Entonces, esa ayuda era necesaria. Esa administración, la administración de Obama, no la otorgó. Esta administración ha dado ayuda humanitaria y ha dado ayuda letal en ambas ocasiones. En más de ambas ocasiones, en 3 veces. Supongamos que esa teoría es correcta. Es correcta. Es correcta, tú sabes que es correcta. No es correcta, pero supongamos que lo fuera. Entonces, justifica el que el presidente Donald Trump quiera y presione a Ucrania para que Ucrania intervenga en estas elecciones haciendo investigación en contra de su mayor opositor, que es
el candidato Biden. Entonces, por eso justifica la presión. Es que lo que estamos hablando acá no es que se dio ayuda humanitaria, si se dio ayuda militar. Lo que se está hablando acá es que el presidente Donald Trump condicionó la ayuda que le iba a dar a Ucrania con el compromiso de que atacara no la corrupción, como él lo dice, toda la corrupción, no, para que abriera investigaciones en contra del hijo de Joe Biden. Ese es el problema, y lo hizo precisamente en medio de un año electoral, en medio, cuando es tan importante el tema de Joe Biden, porque si lo hubiera hecho cuando hubiera comenzado, años atrás o después de las elecciones, tal vez no hubiera generado el problema que generó ahora, pero estamos hablando de las elecciones. Ya tuvimos un problema en las elecciones del 2017 con intervención extranjera, ahora lo vamos a volver a tener. No es posible. Me parece entonces, muy cuestionable, me parece cuestionable el que digas si lo hubiera hecho antes o lo hubiera hecho después. Entonces, ¿el problema es el tiempo en el que lo hizo? No, lo que pasa es que todo es circunstancial. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de abuso de poder, es que él abusó su autoridad y su poder como presidente de los Estados Unidos para pedirle al presidente de Ucrania que interviniera en las elecciones de Estados Unidos a través de una investigación en contra de Joe Biden. Entonces, ahí las declaraciones del presidente Zelensky prueban lo contrario. Las declaraciones del presidente Zelensky dicen que no se sintió presionado. El presidente Zelensky ni siquiera sabía que la ayuda estaba siendo retenida. Vamos a empezar por ahí. Pero el Pentágono sí, pero la Casa Blanca también, pero no dices tú que los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces, y el presidente no se sintió. No dices tú siempre que los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces, ¿qué tiene que ver que lo sepan las organizaciones pertinentes dentro de los Estados Unidos? Quien no los debería saber si se le está pidiendo un favor a cambio es Ucrania, y Ucrania no lo sabía. Por tanto y por cuanto no hay un quid pro quo. Hay un abuso de poder, y es muy claro, ya ha quedado muy claro. ¿Sabes? Y es más, es tan claro que en este momento, de acuerdo a las encuestas, están mostrando números superiores al 50% de la mayoría de los americanos que quieren que el presidente Donald Trump sea removido de su puesto, y que creen y están seguros que existió abuso de poder y obstrucción al Congreso. Yo creo que es muy claro, y eso sí tengo que decirlo, en este caso el ente acusatorio, la Cámara de Representantes, ha hecho un trabajo excelente presentando su caso y analizando la evidencia, y está dejando muy claro que aunque el Senado no vaya a fallar en contra de Donald Trump, porque están actuando más como sus abogados defensores privados, va a quedar para la sociedad muy claro que sí fue responsable, y el gran fallo, el más importante, lo vamos a ver en noviembre, cuando deje la Casa Blanca, que es lo que esperamos que termine y culmine, y que este juicio político al menos sirva para poder sacar al presidente, o para que salga de su presidencia en este noviembre y tengamos un presidente renovado, republicano, demócrata, obviamente preferiblemente demócrata, de nuestro partido a la persona que se le está dando el apoyo en su totalidad es al presidente Trump, porque el partido está unificado y detrás del mensaje del presidente, eso sí te lo puedo decir. Y algo que me parece muy curioso y que sí quisiera tratar es los estándares bajo los cuales se está llevando a cabo este juicio. Me encantaría tocar ese tema. Los cuales no son los mismos. Pero de eso podemos hablar cuando regresemos de esta pausa comercial. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política y vamos a nuestro segmento de entrevista. Johanna, presenta tú a nuestro invitado. Claro, hoy tenemos a Alejandro Manrique, abogado y periodista internacional de origen colombiano, con más de 30 años de experiencia haciendo periodismo en Colombia, México, Estados Unidos e Inglaterra. Ha trabajado en importantes medios de comunicación como El Tiempo en Colombia, NBC, ha trabajado en Inside News y para Cox Media y también para AP. Alejandro, bienvenido, es un placer tenerlo acá y espero que no sea la última vez. Buenas noches, gracias por la invitación. Alejandro, ¿cómo crees que México y el público en general percibe el juicio político? Pues mire, desde que Donald Trump hace ya casi 4 años salió a decir en un debate, que era el debate para establecer el candidato demócrata, el candidato republicano, perdón, él salió a decir que los mexicanos eran en su gran mayoría personas que violaban, personas que eran criminales, personas que lo peor de México iba a Estados Unidos
y que tal vez algunas personas eran personas decentes. Desde entonces, pues México no goza o no tiene la mejor opinión y no tiene la mejor... Donald Trump no goza de la mayor simpatía del mexicano promedio. ¿Cómo perciben y cómo entienden el tema del juicio político al presidente Trump? Pues realmente yo no creo que lo entienda muy bien. El grueso del mexicano no lo entiende. Entiende que hubo algún tipo de maniobra política en Ucrania para hacerse reelegir, para, digamos, influir en las elecciones, pero no tiene mayores detalles. La imagen de Trump aquí está bastante deteriorada, no solo por los ataques de hace ya casi 4 años, como le digo, sino porque ha venido imponiendo una política fronteriza que ha obligado a México, so pena de introducirle aranceles y tarifas a sus exportaciones, ha obligado a México a detener la inmigración de Centroamérica en las fronteras mexicanas. Entonces, digamos que esa política es lamentable para los mexicanos, no lo ven con buenos ojos y tampoco entienden muy bien qué es el impeachment. Hola Alejandro, lo saluda Yali Núñez. Alejandro, mi primera pregunta, ¿cree que una vez el presidente Trump sea exonerado de este juicio político, los demócratas perderán credibilidad ante los estadounidenses a la hora de llevar a cabo este próximo ciclo electoral? Con toda, digamos, objetividad, yo diría que en caso de que sea exonerado Donald Trump, que yo creo que es la mayor probabilidad que existe, porque el Partido Republicano, que es el partido de Donald Trump, tiene la mayoría en el Senado, es posible que el Partido Demócrata sufra alguna especie de deterioro en su imagen, tal vez de alguna manera entienda o pueda percibir que tal vez fue un montaje o fue un juicio político que no tenía ninguna base judicial, pero también un poco depende de cómo transcurre el juicio político. Por lo pronto, o sea, a hoy, los republicanos van ganando la batalla en el sentido en que establecieron unas reglas para que se lleve el juicio de una manera más rápida o de una manera expedita, sin permitir que asistan testigos o que testigos sean interrogados en el seno del Senado, en la plenaria del Senado. De manera que como el impeachment y estos juicios políticos son una batalla por la opinión pública, pues la opinión pública de alguna manera va a tener una visión que no es completa, que no es holística, que no ve todos los elementos y las razones jurídicas y políticas que llevaron a los demócratas a enjuiciar a Donald Trump, que son los cargos de obstrucción a la justicia y abuso de poder. Si no están los testigos, si los testigos no pueden hablar, si no va a haber este tipo de interrogatorios y el público estadounidense no va a ver eso, es posible que los demócratas vean afectada su credibilidad si Donald Trump es exonerado. Como abogado, ¿qué opinión te merece la advertencia que le hizo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, a las partes, tanto a la parte acusatoria, a la Cámara de Representantes, como a los abogados defensores del presidente, sobre el uso inadecuado del lenguaje durante el proceso del juicio político? Yo creo que el magistrado hace una advertencia para que cese la polarización en Estados Unidos. Como Colombia y como otros países de Europa o Latinoamérica, Colombia y Estados Unidos son países que se encuentran muy polarizados y hay unos candidatos que polarizan a la opinión pública, tanto en Estados Unidos como en otros países. Esta figura polarizadora de Donald Trump ha, digamos, dividido tanto la opinión pública que la mitad casi, o un poquito más de la mitad del electorado común, del estadounidense común, quiere que se adelante un juicio político y quiere que se condene a Donald Trump, mientras que la otra mitad, alrededor del 45%, no quiere que exista. Es casi que una sociedad partida en dos. De manera que este llamado que hizo el juez John Roberts ayer tiene que ver con que los senadores escuchen la evidencia
que se vaya a presentar en el Senado y eviten las descalificaciones a sus contrincantes para que en la opinión pública se haga una idea de cuáles son las acusaciones, si hay sustento jurídico sobre esas acusaciones y sobre cuál es su posición sobre el tema. En ese sentido, él hace este llamado que de alguna manera pues, puede o no puede ser escuchado, pero si usted lo examina en el proceso político estadounidense, este juicio ha polarizado más a la opinión pública, aún más que temas que ya polarizan a los estadounidenses, como la inmigración, como el control de armas. Entonces, en ese sentido, él hace ese llamado, que se evalúe la evidencia y que se tome una decisión en justicia. De todas maneras, los juicios políticos o los impeachments son juicios por la opinión pública. Y pues en ese debate, el que gane ese debate va a ganar el impeachment. Alejandro, ¿cuán imperativo considera usted que sea una reforma en cuanto al control de armas versus lo que sea educar al público y expandir todo lo que concierne a los background checks? La única manera, o hay varias maneras para controlar esta proliferación de armas. Una es la que usted menciona, que son los background checks. Es decir, que se le revise el pasado judicial, que es el término que se conoce en Colombia, de las personas que quieran comprar armas. Pero no solo es la verificación de antecedentes judiciales lo que importa. También es importante establecer una edad mínima para comprar armas. Y también el que se hagan exámenes sobre la salud mental o se presenten exámenes o antecedentes médicos de quienes quieren comprar las armas, porque la evidencia, es decir, lo que sabemos que ha ocurrido es que estos francotiradores son personas solitarias, son personas que están deprimidas, que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de comportamiento y que están aislados en la sociedad estadounidense, que es una sociedad muy solitaria y que toman por alguna razón, derivado de todas estas enfermedades, la decisión de irle a disparar a varias personas. Entonces es la verificación de antecedentes judiciales, la edad mínima, la verificación de que se encuentre en un estado de sanidad mental, que es más o menos lo mismo que hacen los estados y que hacen los gobiernos en el mundo cuando uno quiere sacar una licencia de conducción. Para que yo saque una licencia de conducción tengo que pasar un examen médico, tengo que pasar un examen de la vista, tengo que demostrar que se debe manejar los automóviles y que si eso se hace para manejar un vehículo que no es un arma letal, pues imagínense todo lo que deberíamos hacer para comprar armas. Es absurdo que por un lado se le exija a la gente que quiera manejar tantos requisitos y al que quiera comprar armas que solo vaya y la compre. Además, el problema de las armas tiene repercusiones muy fuertes en México porque los carteles, aprovechando ese exceso de libertad, ese libertinaje que existe en Estados Unidos para comprar armas, pues abastecen sus ejércitos privados con la compra de armas en Estados Unidos. Y ya para cerrar, Alejandro, ¿cuál es su predicción para este próximo ciclo electoral de 2020? Yo creo que si gana Donald Trump su proceso de impeachment, es decir, si no lo destituyen, yo creo que se va a hacer reelegir. Creo que de la manera como se maneje la comunicación sobre lo que ocurra después de que concluya ese juicio político va a estar como la solución. No creo que, o no lo veo, pues tal vez me equivoque, que haya en este momento un candidato demócrata que congregue a los indecisos y a la mayoría de los demócratas y que haga de alguna manera un contrapeso contra Trump. No creo que vaya a suceder. Yo creo que Donald Trump se va a reelegir en noviembre. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un placer tenerte aquí en Batalla Política y como lo dije anteriormente, espero que no sea la última vez. Nos vemos en otra oportunidad. Y vámonos a una pausa rapidita y regresamos con mucho más de su programa Batalla Política. Estamos de vuelta con más Batalla Política. Vámonos un poquito a temas domésticos.
en lo que ha pasado con todo esto del control de armas en Virginia. ¿Qué opinión te merece a ti? Pues muy admirable lo que está haciendo la Asamblea Estatal de Virginia y al imponer o al pasar, aprobar esta legislación que restringe la compra, el uso y el porte de armas. Me parece muy importante, me parece un adelanto muy importante para el tema de control de armas, Yali, porque los números y las estadísticas son alarmantes. En 2019, 517 a tiroteos masivos en los Estados Unidos que arrojaron y que dejaron 435 muertos, 1.648 heridos. En el 2018 tuvimos 323 tiroteos que dejaron 387 muertos y más de 1.000 heridos también. Es un tema muy serio, es un tema que merece la atención del país, pero no solo de los estados, sino también del gobierno federal, que pues realmente no le ha puesto mucha atención a este tema. Siempre ha sido un debate de campañas políticas, pero que no hemos visto soluciones a largo plazo que ayuden a salvar vidas, porque el tema es, aunque yo personalmente estoy de acuerdo con la enmienda segunda del porte de armas, es un derecho, pero pienso que como todos los derechos, hasta los más fundamentales, requieren límites, requieren regulaciones para proteger el interés general, en este caso, de las víctimas que mueren en estos tiroteos masivos que están pasando todos los días prácticamente. Es alarmante. 517 tiroteos en el año 2019. Es una cifra aterradora. Mira, es difícil discutir con los números, eso sí, siempre lo digo. Es preocupante los tiroteos masivos que están tomando lugar. Yo soy de la opinión que el problema no radica en su enteridad en las armas o en el control de ellas, sino en la salud mental y en el que las usa. Cuando vemos todos estos tiroteos masivos que están tomando lugar, generalmente vemos que son personas jóvenes y es muy doloroso ver eso. No en todas las ocasiones, pero es muy doloroso ver a un joven, como pasó en Sandy Hook, como pasó recientemente en Ohio, en Orlando, en diferentes lugares que ha tomado lugar. Vamos, el de Las Vegas era una persona un poco más mayor. Pero yo creo que el tema central de este debate no está solamente en la restricción o en la modificación de la segunda enmienda. El tema central está en la salud mental. Es un tema que tenemos que atacar agresivamente, porque lo que estamos viendo, y estoy segura que los números que se presentan en casos de suicidio, en casos de jóvenes tratando de accesar a las armas, es tan elevado como el de estos tiroteos masivos, o quizás inclusive más elevados. La salud mental es un problema que se ha convertido en nuestra sociedad en un tabú. Es un tema que a mí me interesa mucho abordar. Creo que es algo fundamental de lo cual se debería estar hablando y no se está hablando lo suficiente. Creo que los recursos federales deberían ser destinados con más frecuencia y con más agresividad a soluciones de los problemas de salud mental y a programas que ayuden a las personas que tengan un problema de salud mental, y no que la sociedad lo vea como un tabú, como una crítica constante, sino como, y si fueran a verlo como una crítica, como una crítica constructiva hacia la solución de un problema. Pero no creo, a pesar de que tampoco pienso que nadie tenga por qué tener una R-15 o 7 R-15 en su casa. A-47, que la usa la guerrilla colombiana para acabar con... No pienso que sea necesario, pero no estoy de acuerdo con el limitar la compra y venta de armas en los Estados Unidos, porque yo vengo de un país donde nunca se le permite a la población el accesar a las armas, y es por eso que el pueblo está completamente indefenso y a la deriva y sin poder responder a los abusos del gobierno. Entonces, mi perspectiva ante esto, obviamente hay que tener cierto control, pero no el control excesivo izquierdista que quieren llevar a cabo los demócratas con reformas que realmente no son lo que van a solucionar un problema que se origina, y lo hemos visto en estos últimos días con todos los apuñalamientos que han tomado lugar en los diferentes lugares, ataques con cuchillos y con armas blancas. La solución no es regular que el público pueda accesar a la compra y venta de armas, lo cual es algo que está permitido bajo nuestra segunda enmienda en la Constitución.
Bueno, importante lo que acabas de decir. Por ejemplo, no se pretende modificar la segunda enmienda. Lo que se pretende o lo que siempre se ha venido o lo que se quiere hacer y que los demócratas han luchado tanto es para que se regule el ejercicio de ese derecho fundamental. Ahora, tú acabas de decir algo extremadamente importante que estoy 100% de acuerdo contigo y es el tema de salud mental. Totalmente de acuerdo. Yo puedo utilizar este lapicero, que es un instrumento, lo puedo utilizar para escribir una carta de amor para ti o lo puedo utilizar para matarte con el mismo lapicero, si te lo entierro en el corazón. Exactamente. Mira esto, empezaste en este programa independiente y ya está demócrata, y ahora me dice que tiene un arma blanca en la mano. Escúchame. Te entiendo perfectamente. El tema es que, en serio, uno puede utilizar una cosa como esta para algo tan hermoso, como tan horrible como para asesinar a alguien de la manera más horrible del mundo. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, el tema es, y la salud mental, de ¿qué me hace a mí, como ser humano, cambiar el uso de este instrumento? Mi salud mental, mis sentimientos, ¿ok? El tema de moralidad, si creo o no en la justicia, cosas que tienen que ver mucho, sobre todo con el tema de salud mental. Entonces, ahí es cuando las regulaciones a la compra y al uso y el porte de armas son tan importantes. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer una investigación de los récords criminales y mentales que tenga la persona que va a comprar las armas. Segundo, si cuando compró, supongamos que cuando compró el arma no tenía ningún antecedente criminal, ni tenía ningún problema de tipo civil como de violencia doméstica o de familia, etcétera, pero durante el tiempo que tenía la validez ese permiso, sí tiene antecedentes criminales, entonces se tiene que dar la autoridad y la posibilidad de que se le pueda quitar esas armas de una manera rápida a esta persona que no solo es un peligro para la sociedad, sino que en algún momento puede ser un peligro para ellos mismos, especialmente por el tema de suicidio y el tema de salud mental. Entonces, espérate, déjame terminar mi punto, que yo te dejé terminar el tuyo. Volviendo al qué es lo que quieren la regulación, es exactamente eso, es hacer todo un trámite para prevenir que estas armas caigan en las manos equivocadas, en las manos de esas personas que necesitan apoyo mental. Ahora, cuando hablabas y ponías el ejemplo de que la sociedad necesita tener acceso a las armas, necesita tener acceso, en eso estoy totalmente en desacuerdo. Colombia es un país donde también comprar armas... Bueno, pero esto no es Colombia. No, pero sale en toda Latinoamérica, pero Estados Unidos tiene... No, pero es que decías que porque ellos no tenían acceso a las armas... Mira lo que está pasando en Venezuela. No pudieron defenderse. Es que un país y un gobierno no necesita armar a su pueblo para que se defienda de un mal gobierno. Esto no, mira, primero que nada, esto es una república. Vamos a empezar. Yo creo porque es muy peligroso, Johanna, por eso es que tenemos los problemas de violencia que tenemos ahora. Tú desempeñas la ley en los Estados Unidos. Y en Colombia. Pero aquí en Estados Unidos, yo vivo acá en Estados Unidos, entonces me preocupa el bienestar de toda Latinoamérica, pero me preocupa el bienestar también de este país, que es donde vivo y donde viven mis seres queridos. En este país hay derecho a las armas por algo. Lo que más se venera en este país es la Constitución de los Estados Unidos, más allá de demócratas, de republicanos, del presidente, de todos, porque esto es una república y es la que ha hecho grande, la Constitución es la que ha hecho grande e inmenso a este país. Es lo que la diferencia de todos y cada uno de los países que están en las situaciones en las que sea que estén. Por eso es que los Estados Unidos es el primer país, y eso no tiene discusión, es el primer país del mundo. Por eso tantos lugares en el mundo imitan y quieren estar al estándar y al nivel de derechos humanos de los Estados Unidos. Por eso, por nuestra Constitución y porque se respeta y se venera. Totalmente de acuerdo. Sin pregunta y sin cuestión. Tiene que respetar. Entonces, cuando llegan, como tú me dijiste, permíteme terminar mi punto, que tú hiciste el tuyo. Cuando llegan los demócratas con políticas extremistas, yo estoy muy de acuerdo en que tienen que haber ciertas regulaciones. Dame un ejemplo de una política extremista. Tiene que haber ciertas regulaciones en lo que es la compra y venta de armas. Pero cuando vienen con políticas extremistas a querer decir, como dijo Beto O'Rourke, sí, vamos a llegar y les vamos a quitar su AK-47 o vamos a quitarle las armas que tenga. Esa no es la manera de actuar. La manera de actuar es buscar background checks, la expansión de los background checks, que puedan saber si esta persona tuvo problemas delictivos, si esta persona tiene problemas mentales, etcétera. La expansión de background checks, esa es una.
Segundo, el presidente Trump, después de que hubo una de estas tragedias, Parkland, si no me equivoco, se hizo la regulación de los bump stocks, que son los aceleradores que permiten disparar cierta cantidad de ráfagas por minutos o por segundo. Se han hecho regulaciones, se está tomando medidas al respecto, pero el que una persona venga y me diga que yo me voy a quedar indefensa sin poder tener un arma, está muy equivocada, porque en este país no lo vamos a permitir. Pero es que en este país que tiene instituciones tan fuertes y una constitución tan fuerte, no necesita que la población civil esté armada con AK-47 ni con fusiles de alto alcance, esa es opinión al para, respecto. como el ejército. Pero la mayoría de los estadounidenses no opinan así. Decir. Pero el tema es que tenemos tenemos una policía muy fuerte, una fuerza militar fuerte, una fuerza interna dentro de los Estados Unidos policial muy fuerte. Tenemos instituciones fuertes, valga la redundancia, que para esto están creadas, para que nos cuiden y para que nos protejan. Si bien es cierto, es un derecho de que podamos tener armas en nuestra casa y que podamos poder accederlas si cumplimos con los requisitos, pero yo no le llamo nada de extremista, por ejemplo, a limitar que una persona compre un arma solo una vez por mes. ¿Para qué usted necesita comprar más de un arma por mes? Por ejemplo, que esa fue una de las leyes que pasaron en Virginia y me parecieron excelentes. ¿Con qué razón o por qué no podría limitarse el uso y el porte de armas, por ejemplo, en una corte, en un lugar público, en ciertos eventos donde se limitaría el uso para evitar problemas o para evitar riñas, porque cuando la persona está tomada... públicos donde se han dado por estas eso situaciones. mismo, y ese es el tipo de medidas demócratas. O sea, eso es el tipo de medidas que usted llama, que llamas extremista. Sí, medidas eso tontas. No es extremista, no es tonta ni extremista limitar el uso de armas en un lugar, en un concierto, por ejemplo, donde hay alcohol, donde hay drogas envueltas. Joana, prohibir el uso de armas. ¿Qué hizo el sheriff de Parkland teniendo no todas las personas confían en su totalidad en las autoridades? Es por eso que se permite, y para que el pueblo se pueda rebelar en casos de corrupción, en casos graves contra el gobierno. No es un mensaje peligroso, es el mensaje por el que vive este país todos los días. El pueblo tiene que tener los medios y la manera de poder actuar en caso de que el gobierno no sea el que esté proporcionándole un gobierno justo a su pueblo, porque eso es lo que ha pasado en Cuba, eso es lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha en Nicaragua y lo que continuará pasando en los países que no tengan una constitución. Mientras como la de los sigamos Estados con este pensamiento tan arcaico y tan y tan de guerra, que no es exactamente el espíritu de los Estados Unidos, porque qué pena, pero no es y no ha sido, no va a parar estos tiroteos masivos, no van a parar este derrame de sangre, y vamos a tener a todos estos grupos extremistas de supremacía blanca portando sus armas de alto alcance y generando tanta violencia como lo están haciendo. Si no hay regulaciones a nivel estatal más fuertes, o al menos estoy de acuerdo que vayan siendo de poco a poco, depende de las circunstancias y depende del nivel de violencia. Si la violencia está muy alta, pues se generan más regulaciones, pero si es baja, se puede también balancear. La cuestión es que si seguimos con un pensamiento tan republicano y tan arcaico, más sangre se va a derramar. Bueno, si seguimos, no llegamos al próximo segmento. Te respeto la opinión, pero vamos a la pausa y regresamos con el acuerdo en Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Caliente el argumento. Caliente, hoy me hiciste pelear. Yo venía con un ambiente todo de paz, alegría y amor. Y tú nada. No, yo lo que te puedo decir que sí podemos ponernos de acuerdo es en todo esto de que hay que hacer una expansión del background check y que hay que tratar el tema de salud mental con seriedad, que es importante que se expandan los programas de salud mental y que se invierta fondos federales y estatales y locales en cuestión de tratar este tema, que es de suma importancia, porque es de ahí de donde se origina toda la causa y todo lo que está sucediendo con todos estos tiroteos y con todos estos actos terroristas a nivel masivo. Totalmente de acuerdo, el tema de salud mental muy importante. Hay que agradecerle a la presidencia de Obama y a la primera dama, Michelle Obama, que trabajó tanto con las escuelas en el tema de educación, de buena alimentación, de los almuerzos y sobre todo en el tema de educación mental y de salud mental y emocional. Un tema muy importante, más revisión de antecedentes criminales para los futuros compradores de armas.
Muchísimas gracias. Eso es para lo que tenemos tiempo hoy, pero ustedes es un compromiso que tiene que estar acá este próximo domingo para más Batalla Política. Todos los domingos acá en Batalla Política.